Bueno, muchas gracias por contar con nosotros para esta jornada. Venimos un poco a contaros, somos un organismo nacional y venimos a contaros los productos de financiación que ofrecemos para autónomos y empresas. Somos conocidos pero desconocidos, así que me permito empezar diciendo quiénes somos. El Instituto de Crédito Oficial es una entidad pública empresarial, formamos parte de la Administración Pública y estamos adscritos al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Tenemos una personalidad jurídica propia y no consolidamos con las cuentas del Estado, con lo cual no dependemos del Estado para financiarnos, sino que nos financiamos en el mercado. Somos la banca pública nacional, nuestra actuación es como la de un banco, pero también gestionamos fondos públicos que nos derivan de parte de diversos ministerios y como somos un banco, pues nos supervisa el Banco de España. ¿Cómo funcionamos? Funcionamos como Banco Nacional de Promoción, que sería la parte de banca, que es donde me voy a centrar hoy, pero también tenemos esta parte de Agencia Financiera del Estado. Como Agencia Financiera del Estado gestionamos fondos públicos. No sé si os sonarán las líneas de avales ICO, que son líneas de avales que se emiten por cuenta, o sea, el Ministerio nos mandata. Y, por ejemplo, para el COVID hubo una línea de avales que sí que tuvo bastante éxito, la línea de avales Ucrania, que son líneas que ya están cerradas, pero que han tenido bastante impacto en la economía nacional. Y ahora las que están actualmente activas son la línea de desastres naturales, la línea de la DANA, que actualmente está más focalizada en el área de Valencia, por lo que todos sabemos que pasó el año pasado. Y aparte hay una nueva línea de avales de aranceles que está destinada a empresas que estas tensiones geopolíticas actualmente existentes les estén afectando a su operativa. Bueno, luego también tenemos una parte de internacionalización, que es el CARI, y también gestionamos fondos territoriales de las comunidades autónomas y locales. Como Banco Nacional de Promoción, nuestra operativa como banca principalmente son las líneas ICO de mediación, que hablaré después de ellas, porque es el producto que puede ajustarse más a vosotros, pero también ofrecemos financiación directa para financiaciones y proyectos de mayor envergadura. La financiación complementaria se compone de emisiones de bonos, principalmente sociales y sostenibles, y luego para empresas con un potencial tecnológico y una perspectiva más startup en diversas fases de crecimiento, tenemos una filial de capital privado que se llama Axis. Y luego, como instrumento de ejecución de política económica, está el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que son fondos que vienen de la Unión Europea y bajo un plan estatal se transforman en productos financieros. Y luego también el Plan Next Generation de la Unión Europea. Nosotros, los fondos europeos, somos socio implementador de esos fondos y los canalizamos a través de distintos productos, pero están más orientados a inversión de fondos como en fondos que seleccionen esos proyectos. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? El primer producto que os quería comentar son las líneas ICO de mediación. Se llaman líneas ICO de mediación porque nosotros al final somos una sede en Madrid y no tenemos ese alcance, esa capilaridad de la que goza el sector financiero. Entonces nosotros lo que hacemos es transmitir los recursos a los bancos y los bancos gestionan nuestras líneas en base pues, a ciertas condiciones y a los acuerdos de colaboración que firmamos, que yo creo que Sergio ahora pues, la tramitación de las líneas os la va a explicar mejor que yo, que estará más en la operativa. Pero aquí podéis ver un poco la oferta que tenéis. La financiación nacional son principalmente 3 líneas que llevamos nosotros, que son empresas y emprendedores, línea ICO asociada a sociedades de garantía recíproca, que si no me equivoco la sociedad de aquí es el CARGI y OINARRI, y luego hay una línea de crédito comercial, que es como de anticipo de factura. Las modalidades de la línea de mediación pueden ser préstamos, renting, leasing o líneas de crédito. Luego, las líneas ministeriales son las que tienen un componente estatal en el cual puede existir un aval, pero también tienen como están muy focalizadas a actividades o sectores específicos y, como veis, pues el redes es asociado a proyectos de redes, movilidad sostenible viene por la transición a modelos de transporte más sostenibles, como su nombre indica. También está rehabilitación edificatoria residencial.
Y luego, de financiación internacional, es cuando si vuestra empresa tiene posibilidad de expandirse a nivel internacional, pues son líneas más específicas a este tipo de proyectos. Luego, otras de las líneas que gestionamos, hablando de la gestión de instrumentos de la política económica, y son las líneas del plan de recuperación, el plan que os he mencionado antes. Estas líneas se dividen en, o sea, son solo 3 líneas, bueno, solo, tienen bastante potencial, pero se dividen en 3 líneas. Una es línea ICO-Verde, que se enfoca en proyectos sostenibles, que podéis ver ahí un poco, pues, transporte sostenible, energía renovable, descarbonización, cambio climático. Y la línea ICO Empresas y Emprendedores, que esta tiene un poco, pues, el sentido de la línea ICO Empresas y Emprendedores, pero tiene también recursos del plan de recuperación. Estas líneas están orientadas a autónomos, empresas y pymes, pero estas, a diferencia de las líneas de mediación, sí que tienen que ir estrictamente asociadas a un proyecto de inversión. Aquí son un poco, pues, las características de las líneas, que no me quiero entretener mucho, pero como podéis ver, incluso la línea verde puede ir destinada a hogares, si el enfoque es un enfoque basado en sostenibilidad o mejora del componente sostenible de la inversión. Y tienen que ser, lógicamente, proyectos económicamente viables, que tengan interés español, que es que sea en España, o sea, que tu sede social esté en España o que el proyecto vaya a ser radicado en España. Y luego, bueno, se dice que hay una asistencia técnica para la verificación de las condiciones que se entienden por cumplidas. Características comunes. Bueno, esta línea va a acabar en agosto de 2026, todas las líneas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, porque como el sentido nació de la crisis del COVID, la crisis económica del COVID. Y bueno, el plazo de inversión que tendríais son 4 años, tipo de interés fijo variable, y los plazos de las operaciones, que es como la ventaja que podemos ofrecer como ICO, es que podemos ofrecer plazos de amortización más largos e incluso carencia, porque el tipo de interés está asociado a mercado. Y esto por aquí. Dejo un breve esquema de cómo funcionan las líneas de mediación, por el tema del concepto de lo que es la mediación, que como podéis ver aquí, vosotros realmente solo veis a vuestro banco, le presentáis el proyecto al banco, el banco, si tiene encaje en alguna de las líneas del ICO, pues os lo planteará. El banco es el que hace el análisis del riesgo que puede suponer la operación y el que establece las condiciones en base a nuestro marco de colaboración. Y luego con nosotros, pues, nos pide los fondos, les damos los fondos y nos hacen el reporte. Y ahora, estamos presentando un nuevo proyecto que está orientado a pequeñas y medianas empresas, pero más pymes y midcaps, porque sí que requiere auditoría de cuentas. Pero como lo acabamos de lanzar, pues vamos a aprovechar y lo comentamos por si alguno de vosotros tuviese encaje. Lo novedoso de este proyecto es que se solicita de manera digital a través de nuestra plataforma, entonces no habría intermediario y el riesgo se valora en base a nuestras políticas de riesgo por nuestros técnicos. El objeto de este producto no es competir con la banca, sino complementar nichos que no se cubren o son más difíciles de cubrir, como empresas que ya tengan o sea, ya hayan consumido su límite de crédito con la entidad y ya no se les pueda ofrecer más, financiación de intangibles, empresas no bancarizadas o que no tengan un track record bancario que les puede ser más difícil lo de obtener financiación. Y también, pues, posicionarnos un poco más como una banca y que nos conozcáis. Como ya he dicho, es una complementación del sector privado, de la banca tradicional, y para todo esto se ha desplegado una red de apoyo técnico para que, si tenéis dudas acerca de este producto, pues pudieseis dirigiros directamente a las personas de contacto. ¿Para quién es este producto? Son pymes que tienen que tener mínimo 4 años de antigüedad. El objeto de la línea es financiar crecimiento e internacionalización. Aquí tenéis la definición de pyme, pero que son empresas con menos de 250 trabajadores y que cumplan o menos de 50 millones de euros de cifra de negocio o de balance de 43 millones de euros.
La finalidad general pueden ser proyectos de inversión o circulante o ambos, o una financiación mixta, pero tramitada de manera como 2 solicitudes, aunque sea de la misma persona jurídica. Y sería como ampliación y renovación de instalaciones, maquinaria y equipos, los intangibles e incluso circulantes. Y también renovación familiar. Aquí tendríais un poco los conceptos explicados en la diapositiva, pues, de inversión, maquinaria, inmuebles, renovables, hardware, intangibles, desarrollados por la propia empresa. Proyectos de inversión, se puede financiar cualquier proyecto de inversión que incluso haya empezado 12 meses antes de la solicitud. La financiación en inversión es el 80% del proyecto y en circulante sería el 100%. En caso de que necesitaseis consultoría o establecer un rating para la empresa, eso sí se financiaría al 100%. Requisito: la empresa tiene que estar auditada, tiene que tener los estados financieros auditados, aunque sea, mínimo de los 2 últimos ejercicios cerrados, pero en el caso de que no estuvieseis auditadas, si la propuesta va acompañada de un aval público, de una SGR, e incluso un aval privado en los porcentajes que se indican, que sería aval público mínimo del 50% y de SGR al 100% reavalado por CERSA, y el privado pues el 75% del proyecto. Calificación crediticia mínima del beneficiario es categoría B. Esto es un rating que hemos desarrollado internamente con el espectro de pymes del mercado, y nosotros, esto lo que quiere decir es que haremos el propio análisis y si no sale ese rating, pues el proyecto no sería viable. Y luego el tema de la pérdida esperada es que en función de ese análisis pues se pueden pedir garantías adicionales a las presentadas para poder conceder la financiación. El importe mínimo que se puede solicitar son 50.000 euros sin valor máximo, y como ya he dicho sería el 80% del proyecto de inversión y hasta el 100% del circulante en euros. Y luego tenemos el plazo de amortización para inversión de 10 años con hasta 2 de carencia, y de circulante de hasta 5 años con carencia de 1 año. Luego tendríais un 0,50 de apertura y de cancelación anticipada también de 0,50. Nuestra mayor novedad es que hemos generado una nueva plataforma para solicitar esto. Entonces se puede solicitar 100% online, las comunicaciones serán online, además como los requisitos adicionales que se puedan pedir. Y los tipos de interés, como no competimos con la banca, los tipos de interés en condiciones normales sería Euribor más 1,75, y si cuenta con aval se reduciría el margen. Pero si contáis con aval, pues posiblemente también se sume a eso el coste de aval. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Esto es lo que os podemos ofrecer. El sentido es un poco pues, que nos conozcáis un poquito más y que sepáis que hay una amplia oferta de financiación a nivel administración, no solo por el ICO, hay más organizaciones. Y bueno, pues que así tenéis una oportunidad de conocerla. Muchas gracias. Gracias, Carmen.